nos acompaña el día de hoy César Puntriano, él es socio del estudio Muñiz, quien nos acompaña. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, Valeria? Gusto saludarte. Un gusto tenerlo. Ahí está, un gusto tenerlo nuevamente por acá, doctor Puntriano. A ver, en principio, hay un proyecto de ley, todavía no es ley, eso hay que ponerlo muy en claro para el televidente. Es una iniciativa, es una propuesta que se está evaluando dentro del Congreso de la República, que plantea justamente, doctor Puntriano, nuevos beneficios para los trabajadores part-time. Quería saber su opinión al respecto, qué tipos de beneficios están planteando, si esto es, digamos, va a incentivar o no el crear más puestos de trabajo con este perfil. Gracias por la pregunta. Esto es un tema bien importante porque sabemos hoy que la informalidad está en un 70% de la población económicamente activa. Por otro lado, los costos laborales para un trabajador en el régimen común están alrededor del 50%, es decir, por cada sol que se pagan son 50 céntimos de costo laboral. Y este régimen, vamos a llamarlo especial, de trabajadores part-time, son trabajadores que no le suponen un costo alto al empleador. Y ojo, un part-time con beneficios reducidos actualmente es aquel que trabaja menos de 4 horas al día. Es decir, aquel trabajador que labora por horas, hoy día no tiene derecho a la compensación por tiempo de servicios, no tiene derecho a 30 días de vacaciones, sino solamente a una semana, no tiene estabilidad laboral. Y claro, uno diría, qué bien que le den más beneficios, pero en realidad hay que ver cuál es el impacto de ese proyecto en la realidad. Ajá. Y la realidad, Valeria, es la siguiente: muchas empresas tradicionalmente pensaban o han tenido en mente de que si una persona trabaja por horas y por pocas horas a la semana, no es necesario contratarlo en planilla. Sin embargo, ese es un error. Tiene que estar en planilla no por la cantidad de horas, sino por el tipo de labor que realiza. Y justamente este contrato flexible de tiempo parcial de menos de 4 horas llena ese vacío, porque permite que el empleador lo contrate, con lo cual el trabajador ya tiene asegurado el seguro social, ya tiene su seguro social, entonces, y tiene también algunos beneficios, como por ejemplo gratificaciones, una semana de vacaciones. Es decir, no es cierto que hoy el trabajador que labore menos de 4 horas sea informal, pero yo sí creo que si encarecemos esa contratación en la situación, en la coyuntura en la que estamos, más bien lo que van a hacer las empresas es lo de antes, contratarlos fuera de planilla. Así que yo creo que este proyecto más bien va a tener un efecto negativo si es que se materializa respecto al poco nivel de formalidad que tenemos en la actualidad en el Perú. Eso es importante, el factor de informalidad, doctor Puntriano, a la hora de elaborar ese tipo de propuestas, digamos, sobre todo que están apuntando al mercado laboral, porque es un mercado muy hegemónico, ¿no? Y usted lo ha señalado bastante bien. Pero son jóvenes también los que más trabajan, me parecen, en una modalidad de part-time. ¿Qué cosas se debería tomar en cuenta a la hora de debatir este proyecto de ley en el Congreso de la República, profesor? Tú has dicho algo fundamental, los jóvenes. Actualmente el empleo juvenil, es decir, los jóvenes entre 18 y 29 años son los que están en una informalidad mayor, son los más informales, son los que trabajan de manera más informal, digamos, dentro de todo el universo de la población económicamente activa. Y son muchos de estos jóvenes los que justamente alternan sus estudios, por ejemplo, con estos trabajos por horas, en planilla. Entonces, creo yo que sería un efecto perjudicial y justamente golpearía a ese grupo que de por sí en su mayoría es informal. Sí, hoy día, como decíamos, con jornada reducida, menos de 4 horas al día, estos jóvenes ya tienen seguro, por ejemplo, y no es que no tengan ningún beneficio. ¿Qué cosa no tienen? Compensación por tiempo de servicios, tienen una semana de vacaciones, tienen gratificaciones, tienen utilidades legales en las empresas que lo reparten. Y claro, no tienen protección contra el despido. Creo yo que quizás ese punto eventualmente podría evaluarse, pero de manera integral, es decir, pensando, por ejemplo, Valeria, y justamente hablando de los jóvenes, en algún régimen laboral especial para los jóvenes, si se quiere, ¿no? Porque en el tiempo, tú sabes, han habido muchas iniciativas que no han visto la luz o que han fracasado, como la recordada ley Pulpín, ¿te acuerdas? Que pretendía menores derechos
y no funcionó porque no hubo diálogo, no se presentó la iniciativa adecuadamente a la población. ¿No? Claro. Correcto, correcto, por una falta de información. Después se pretendía que el Estado asuma el aporte de salud sobre las remuneraciones de los trabajadores jóvenes, tampoco cuajó. Hace poco también sacaron una iniciativa donde el Estado pagaba una parte de las remuneraciones si es que contratabas a un trabajador en este rango entre 18 y 29 años y lo contratabas de manera indeterminada. Tampoco prosperó. Entonces yo creo que en vez de emitir proyectos que en honor a la verdad creo que son más populistas que técnicos, debería hacerse una evaluación integral de la realidad del país. Y si vamos a pensar nuevamente en esta masa trabajadora joven, hay que ver alternativas, beneficios flexibles y también, ¿sabes qué?, articular la educación, la oferta educativa con los puestos de trabajo que demanda el mercado, porque eso es una brecha muy grande que tenemos. Claro, ahora, doctor, quería hacerle otra consulta. Usted ha mencionado en alguna parte de esta entrevista, de esta conversación, que se debería hacer, si bien es cierto, no ir por esta propuesta que busca, digamos, a poner a un trabajador part-time debajo de los reflectores, sino ir por partes, y creo que se podría analizar, digamos, arista por arista de manera más interesante. Ahora, la protección ante el despido, ¿qué podría hacerse allí? ¿Qué podría ajustarse, digamos, para darle cierta seguridad también a un trabajador part-time? Mira, el gran problema que tenemos en el Perú con la protección contra el despido es que ha sido modificada a través de decisiones judiciales y nos han generado mucha rigidez. Yo creo que como estaba la ley cuando establecía que ante un despido sin causa el trabajador era indemnizado, me parece que era una salida bastante transparente y ya tanto el empleador como el trabajador conocían cuál era el costo de esa desvinculación. Hoy día, con decisiones judiciales que se vienen dando hace más de una década, lamentablemente no se conoce con exactitud cuál va a ser ese costo. Yo creo que una reforma en ese sentido podría ayudar. Por ejemplo, si es que se les quiere dar alguna protección contra el despido, estableciendo algunas indemnizaciones escalonadas. No hablando de una indemnización como la que tiene el régimen general, pero sí algo escalonado, progresivo, como tú dices, para que esos trabajadores sientan algún tipo de respaldo. Pero ahora, no podemos decir, hoy día no tienen nada y les vamos a dar todo, ¿no? Esa es una fórmula que está destinada al fracaso. A ver, ¿cuál debería ser la participación en este caso, o el papel, la postura, el discurso, doctor, del Ministerio de Trabajo? Porque si hay algo que está muy claro es que nuevamente pareciera que estamos legislando, pareciera que estuviéramos regulando ciertas cosas, pero nuevamente apuntando al trabajo formal, que es una minúscula cuando vemos todo el escenario del empleo a nivel nacional, que sabemos que hay gente que trabaja, digamos, en subempleo, en informalidad, que tiene 2, 3, 4 cachuelos porque no le alcanza. Entonces, estamos dejando de lado justamente el plano un poco más amplio de la informalidad. Pero, punto aparte, ¿cuál debería ser la postura del Ministerio de Trabajo ante esto? Porque imagino que lo van a invitar. Yo creo que respecto al proyecto, si te refieres, o en general, creo yo, el Ministerio de Trabajo debe tomar una posición técnica equilibrada, porque al final del día el Ministerio no es un ministerio ni de los trabajadores ni de los empleadores. Es un ministerio que busca promover el empleo. Recuerda que se llama Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, promoción del empleo formal, diría yo. Entonces yo creo que se necesitan políticas públicas estructuradas, pero no solamente por parte del sector trabajo, sino hacerlas de manera transversal, también con el aporte del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Educación, para tratar de sacar algunas propuestas que sean pues acordes a la realidad, ¿no? No tomar una actitud, digamos, política, sino una actitud técnica, que es lo que se necesita en estos momentos. Eso, justamente eso, una actitud técnica. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. César Puntriano, socio del Estudio Muñiz y también especialista en el ámbito laboral. Hasta aquí, señores, nuestro consultorio legal.